Ahí está, grabando. Y vamos a compartir. Y vamos a compartir. Vamos a compartir un nuevo ejercicio. A ver si se lo puede entender. Y después vemos un ejercicio práctico. Este es un ejercicio de examen, de parcial, de integral, que normalmente se toca, que es un circuito tanque. Ahí están viendo el enunciado. Sí, profe. Bueno, le comento cómo dice el enunciado. Una impedancia de valor 4 más J3 se conecta en paralelo con otra de valor 5 más J12. El circuito en paralelo anterior se conecta en serie con otra impedancia de 6 menos J8. Si la tensión medida en bornes de la impedancia de 6 menos J8 es 130 voltios, determinar el diagrama fasorial del circuito, que es lo que siempre se pide, tensión y corriente en todos los elementos, y el triángulo de potencia de cada impedancia y de todo el circuito. Resolver aplicando el concepto de potencia compleja. Bien. Primero que nada lo dibujamos el circuito. Y cuando nos dibujamos nos damos cuenta de algunas cuestiones que plantea. O sea, yo ya puedo saber qué es lo que son la Z1, la Z2 y la Z3 por los signos. No, si lo puedo dibujar aquí, dice. Fíjense en que dice. A una impedancia de Z1 de 4 más J3. Yo ya de entrada sé que este vale 4 y este vale J3. Signo positivo me indica que este es un circuito RL. Se conecta en paralelo una Z2 de 5 más J12. Seguimos hablando de lo mismo. Otro RL más. Este va a ser J12 y esto va a ser 5. Al circuito así constituido se conecta una Z3 de 6 menos J8. Y esto va a ser la Z3. 6 menos J8. Bien. Por supuesto que en los bornes de estos elementos voy a tener mi tensión U, que va a ser alterna. Ahora, en este problema en particular no me da la tensión como dato. Me dice que la tensión medida es la U3. U3. Que cae sobre Z3. Sobre este borne y este borne. No sé si hay alguno más. No. Bueno. No me aparece ninguno más. Entonces esa es mi U3. Acá hay dos personas más. Admitimos y admitimos. Bien. Sigamos. Lo primero que hago es encontrar qué eran mis impedancias de las que están dibujadas. No sé si hay algunos chicos que están en la sala de espera. No me aparece como que están en la sala de espera. No. Bueno. Fíjense en que Z1 está escrita en forma binómica, Z2 está escrita en forma binómica, Z3 está escrita en forma binómica. Lo primero que hago es pasarlo a polar a las tres impedancias. Si yo quisiera dibujar alguna de esa impedancia, voy a tener
en este cateto la R, en este cateto la XL y en este cateto Z1, por ejemplo. Y acá voy a tener 4 y acá voy a tener 3. Y acá voy a tener el ángulo 36.87. ¿Mm? ¿De dónde sale ese? De hacer arco tangente de phi, no lo conozco, va a ser 3 sobre 4. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Mm? De esa manera obtengo ese ángulo. Y por supuesto que a Z1 la obtengo de hacer la sumatoria de la raíz cuadrada de la sumatoria de los catetos al cuadrado. Z2 va a estar exactamente para el mismo lado y Z3 va a ser R, X y phi. Por lo tanto, esto va a ser 6, esto va a ser 8 y el arco tangente de ese ángulo me va a dar menos 53,13 grados para Z3. En este caso particular, siempre hemos dicho que tomamos una de las tensiones de referencia. Siempre tomábamos la U porque normalmente la U es dato. Como la U no es dato, es U3, vamos a tomar U3 de dato y nosotros le vamos a apropiar que U3 vale 0 grados. U3 vale 130, el valor en voltio, y 0 grados. ¿Mm? Vamos a poner entonces. Y acá viene una consideración que es, digamos, una pregunta. Por la Z1 circula la I1, por la Z2 circula la I2. La corriente total va a ser la suma de I1 más I2. Por la Z3, ¿qué corriente va a circular? La I total. La I total. ¿Podría calcular yo la corriente que va a circular? Sí puedo calcular. ¿Por qué? Porque yo tengo la tensión medida como dato y la impedancia. Dos valores. Ya son dos valores que son datos. Entonces yo calculo la I que va por acá, que va por la Z3, que es la misma I que está por acá. ¿Lo ven? Bueno, tengo dos datos, pongo con su ángulo respectivo, hay un ángulo negativo en esta, porque esta tiene un capacitor, y me sale que la corriente es 13 con 53,13 grados. Esa es la corriente total. Bueno, después, ¿qué más ¿Por hago? qué se considera el ángulo cero, profe? Porque vos siempre te tenés que plantear una referencia. Nosotros en otras clases anteriores, nosotros hemos dicho que cuál era nuestra referencia. A ver quién está en el chat. Sí, justamente estoy contestando eso. Uno de los chicos también me pregunta lo mismo. ¿Por qué se toma el ángulo cero? En toda consideración que ustedes hagan, no solamente para esto, por ejemplo, que quieran medir velocidad, que quieran medir cualquier cosa, cuestión física, siempre la hacen con respecto a algo. ¿Mm? Siempre la hacen con respecto a un observador. Por ejemplo, si un observador está parado y pasa el velocista 1 a tal velocidad y el velocista 2 a tal velocidad, siempre con respecto a ese observador. En estas cuestiones eléctricas es exactamente lo mismo. Cuando yo tengo que dibujar los diagramas de fasores, ¿qué hemos dicho que eran los fasores? Dos vectores que giran, ¿cierto? Como son dos vectores que giran, yo le tengo que sacar una foto en el momento y a alguien le tengo que decir, a ver, la corriente o la tensión están en tal ángulo con respecto al otro fasor. Entonces, por norma, por una cuestión de norma, por ser ordenado, por lo que ustedes quieran, yo digo que mi vector patrón va a ser la tensión y que ese vector patrón va a estar 0 grados. ¿Por qué? Porque normalmente la tensión es dato. Normalmente uno pide, calcula la corriente, calcula los valores de los circuitos activos y pasivos y lo que se da como dato es la tensión. Fíjense ustedes, acá damos como dato la tensión
pero la damos a la tensión U3 como dato. Entonces, U3, ¿qué dato? Vale 130. Y esa U3 que ahora la tengo acá, yo voy a decir que va a estar a 0 grados. ¿Para qué? Para a partir de ahí yo la dibujo a la otra. ¿Se entiende el concepto? Sí, y los valores de Z3 no influyen en los 130. Los valores de Z3, no, porque los valores de Z3 no van a entrar en los valores de fasores. Fasores son tensión y corriente. ¿Ah? Ahora, el valor de Z3 es este que está acá. El valor de Z3 es el que está acá. ¿Estamos? Pero yo ahora, fíjate lo que dice el problema. El problema dice, calcule, dibuje el diagrama de fasores. Como tenemos que llevar y descubrir el diagrama de fasores, yo tengo que encontrar las incógnitas. ¿Cuál sería la incógnita? La U y la I. Ese es el objetivo. Fasores, que yo dibuje mi U y mi I. Si me da para acá o me da para acá. Pero siempre con respecto a una. Entonces yo digo que sea con respecto a la U. Y la U la planto en 0. No estamos hablando acá de la influencia de Z en la UR. Ya vamos a ver dónde entraría la influencia de Z. Bueno, puede entrar en el valor, cuando hagamos el diagrama, vamos a encontrar dónde entra lo que vos estás hablando de Z3. Pero acordate que este diagrama yo lo puedo dibujar en la X en función de la R, como lo puedo decir, che, y si esto lo giro, y si lo puedo girar. ¿Mm? Entonces ahora nosotros lo que tenemos que encontrar, ya vamos a ver cuando lo que vos estás preguntando, este valor, cómo influye con respecto a Z3. Igual cuando se lo quiera Sí, calcular ahí a U3, con el valor que se encuentre de la corriente, y por el Z3 te va a dar igual a 0 el ángulo de nuevo. sí, pero lo veamos más adelante cuando salga la resolución. ¿Ah? Vos por Pero ahí, ahora vos por ahora tenés que tomar un fasor y decir que ese fasor está a 0 grados. ¿Podés tomar la corriente? Alguien me puede preguntar, profe, ¿puedo tomar la corriente? Sí, pero si toma la corriente, la tensión ya no va a estar a 0 grados. Vos tenés que tomar un valor conocido del problema. claro, si lo ¿Estamos? hacemos por la ley de Ohm y tomamos como Z3 como resistencia, digamos, ahí no nos va a dar cero, ¿verdad? Si lo tomas como si fuera una resistencia pura, Claro, pero considerando Z3 y el ángulo, obviamente. O sea, claro. eh, Pero vos ahora esto. no estás haciendo nada. Vos ahora estás diciendo, mira, vos ahora estás diciendo, yo, eh, mira, hagamos una cosa. Acá está fácil, mira. Fíjate que vos has tomado como fasor la U3 y la has plantado a 0 grados, ¿que no? Acá la has puesto. ¿Cuál es la corriente que circula por Z3? Se han cortado 13 amperes, la I, ¿que no? sí, Bueno, ¿y qué ángulo tiene la I? 53,13. 53,3. 53,3. Entonces, esto serían los fasores, el diagrama fasorial de la Z3. Y ese ángulo 53,13 no es este ángulo que está acá en la Z3. ¿No es el mismo ángulo? Sí, Bueno, ahí tenés el ángulo. Ahí está puesto el ángulo, está expresado el ángulo. En el desfasaje de la I con la U3 está expresado el ángulo. Alguien preguntaba si R de esa Z3 es 0, y bueno, si R de esa Z3, este ángulo se vaya a 90, porque va a ser un capacitor puro. Si el J8 no existiera, va a ser resistivo, por lo tanto la U con la I van a estar en fase. La U con la I van a estar en fase.
esta U con esta I va desde fase si este valor es 0 o desde 90 grados si este valor es 0. Si el valor resistivo es 0. Bueno, como hay dos valores en Z3, tiene un valor de resistencia y un valor de capacitancia, la I no está a 90 grados y no está en fase con la U. Está a 53,13 grados. Pero yo para descubrir esto, ¿qué he hecho? Y yo he agarrado los vectores, le he sacado una foto y le he dicho, no gires más, y lo he puesto a alguien fijo. Para resolver estos problemas hay que poner un vector fijo, un fasor fijo. Si ustedes no ponen un fasor fijo, no lo pueden resolver. ¿Mm? La otra sería que yo les diga, miren muchachos, sobre la U3 cae una tensión que vale 130 y el ángulo 0. Bueno, perfecto, ya lo tienen. Pero si yo no les digo el ángulo, también yo le podría decir 15 grados. Bueno, perfecto, esta U3 ya la dibujo yo a 15 grados. Pero si no se le dice nada, ustedes lo tienen que plantar a como más le convenga. Y como más conviene es poner en 0 grados. Porque a partir de ahí yo encuentro todas las otras incógnitas. ¿Mm? Sigamos. O sea, este es ¿qué fasor ponen fijo? Normalmente se pone el fasor dato, que en casi todos los problemas es la tensión. ¿Y con qué ángulo? Con 0. Listo. Al menos que el problema sí me lo diga el ángulo. Eso sería otra cosa. Bueno. Después, ¿qué más se hace? Z1 y Z2. Acá yo podría encontrar un valor de una Z equivalente. Va a ser el producto sobre la suma. Bueno, yo por algo se hizo acá arriba sacar lo binómico y sacar lo polar. Entonces en el producto hago polar y después en la suma hago binómico. Y encuentro que la Z equivalente es 3,71 con 45,22 grados. La Z equivalente de este paralelo. Bien. Ahora, la tensión que cae en el paralelo, que la llamo U12, la tensión que cae en el paralelo va a ser la corriente por la Z equivalente. ¿En eso estamos de acuerdo? La tensión que cae en el paralelo, la corriente por la Z equivalente. ¿Estamos? Sí. Bueno, la tensión del paralelo va a ser la corriente, que ya la he calculado, por la Z12, que ya está calculada. Los dos en valores polares, los ángulos se suman y obtengo la tensión del paralelo. Ahora, yo quiero sacar la I1 y la I2, porque hemos dicho que íbamos a encontrar la U y la I, y íbamos a encontrar todas las componentes. ¿La I1 la puedo sacar? Sí. ¿Sería qué? La tensión del paralelo sobre Z1. Sobre la Z1. Z1. Y la I2, la tensión del paralelo sobre Z2. Perfecto. Entonces, Profe, ¿puedes subirlo un poquito? al volumen, No, a la imagen. subirla para acá, ahí, No, arriba, lo primero. ahí. Ahí. Mi duda, Sí. Decime. mi duda de recién Sí. era que si nos daban este dato y el de abajo que es I, nos daba como resultado esto, pero bueno, era muy obvio lo que había preguntado, porque no había visto el ángulo que este estaba restando y el otro está sumando. Entonces se termina restando y da 0. Exactamente. Esa era tu pregunta. Claro, era que si lo podíamos hacer al revés, si nos planteaban directamente la I y Si lo la podés hacer al impedancia, revés. digamos. Si lo podés hacer al revés. Pero yo te tengo que decir, tenés que encontrar el valor de I, o tenés que encontrar un valor de dato. Y la I no es dato. El dato es la tensión.
Claro. ¿Estamos? Como el dato de la tensión, vos al que sea dato lo tenés que plantar en 0 grados, para que a partir de ahí lo construya lo otro, Se entendió perfecto al eso. diagrama fasorial, no al De diagrama de 10. impedancia. ¿Ah? Igualmente, el diagrama fasorial está muy relacionado con el diagrama de impedancia, porque como vos decías, todas las impedancias con sus ángulos van a influir sobre ese diagrama fasorial. Bueno, ahora yo tengo, vamos a borrar un poquito esto porque no salga tanto tan manchanchi. Bien. Ahora yo tengo I1 y I2, ya con los valores obtenidos, porque la tensión ya la tengo calculada y Z1 la conozco. Entonces obtengo I1 y obtengo I2. Si yo quisiera comprobar, yo I ya lo tengo calculado. Y yo sé que I es I1 más I2. Ojo, vectorialmente, no es lineal. Entonces, y acá sí se comprueba algo que yo le venía diciendo cuando elaborábamos con Fasori. ¿Por qué elaborábamos con Fasori? Es cuando nosotros tenemos en circuitos de alterna impedancia, tanto resistencia como bobinas, resistencia como capacitores, ya no tenemos más sumas lineales, son todas vectoriales. Estamos por el desfasaje que introducen esos elementos. ¿Queda claro eso? Esto es una comprobación. ¿Cómo No es? hace... Cuando nosotros ya no introducimos en el mundo de las impedancias, o sea, donde tenemos resistencias y bobinas y resistencias y capacitores, ya no tenemos más sumas lineales de corriente. Ya todas las sumas son vectoriales. ¿Por qué? Porque tanto el capacitor como tanto las bobinas introducen ángulos de desfasaje. Entonces yo no las puedo sumar linealmente. Ya no es más linealmente I1 más I2. Si ustedes están en un examen oral al frente y ustedes se plantean este ejercicio, este que está acá, y ustedes dicen, acá tengo 3, acá tengo 5, acá tengo 8, es para meterle la goma. Porque ya estamos hablando de Z, no estamos hablando de R. ¿Se entiende el concepto? Acá no Sí. es 3 más 5, 8. ¿Ah? Acá puede ser 5 y acá puede ser 2 con un ángulo y acá puede ser 6 con otro ángulo. Son sumas vectoriales. Por eso acá te dice el módulo y este ángulo, el módulo y este ángulo. Acá te dice, esta I1 que vale 9,65 con 61 grados, más esta I2 que vale 3,71 más con 30 grados, más o menos así, me va a dar la I total. El módulo sería la amplitud y el ángulo sería el desfasaje. Así es, ya nos introducimos en un campo diferente. Fíjense en que me da una I de 13 con 53,13 grados. ¿Estamos? Ya no hay más sumas lineales, son todas sumas vectoriales, porque son el fasor que es un vector que gira. Cuando yo le saco una foto y lo planto a 0 grados, son vectores. Entonces son sumas vectoriales. Profe, Sí. disculpe, ¿cómo sería el diagrama fasorial del circuito? Ahí estamos, ahí vamos a llegar. Cuando vos Bien, bien. tenés todos los valores, ya lo dibujamos el diagrama. ¿Ah? Primero Bien. lo estamos calculando. Acá hemos calculado I1, I2, y la tensión que cae U1, U2. Y ahora vamos hacia abajo. ¿Cuál es el último dato que me falta calcular? La tensión de la red, porque no era dato del problema, ¿se acuerdan? Entonces, mi tensión de la red va a ser la U3
que es dato del problema, más vectorialmente, más la 1 o 2, que es la tensión del paralelo. Y también acá se manifiesta en forma vectorial. Acá yo sumo la U3, que es un valor plantado a 0 grados, más la tensión del paralelo que la tengo calculada. Como es suma, me conviene pasar todo a binómica y encuentro que la tensión de la red es 131,93 grados y tiene un ángulo de 21,2. Fíjense que no es una suma lineal de 48 más 130. Otra manera de calcular la suma sería la siguiente, y por z equivalente sería la z, calculo la z paralelo más la z, esto tiene diferentes formas de resolverse. Más la Z3, sumo la 2Z, encuentro la Z equivalente del circuito, la multiplico por la corriente que ya le he calculado y tiene que dar exactamente lo mismo a este valor, 132,21,2. Las dos formas es una forma correcta de hacer. Diagrama fasorial. Ahí está el diagrama fasorial. Fíjense en una cuestión. Aquí está la U3 con 0 grados. Y aquí está la 1, 2, que tiene 91, bueno, ¿cuánto era la 1, 2? Veamos cuánto tiene la 1, 2. 1, 2 tiene 98,35. Yo sé, por lo que yo he anotado arriba, fíjense, la U3, que era la que la habíamos plantado a 0 grados, si yo le sumo por el método de paralelo la U1, 2, o sea, yo sé que la U1, 2, que tiene 98, por lo tanto está pasadita de la 90, le sumo la U3, que está a 0 grados, voy a obtener la tensión, que en definitiva es lo que se está pidiendo. Se está pidiendo este valor de tensión con este ángulo. Y lo mismo pasa para la corriente. Esto es I1, lo que está para acá con este ángulo, y esto es I2, que es más chiquita con este ángulo. I1 más I2, vectorialmente, me da la I total. Entonces, esta corriente, el diagrama fasorial, después, en esto no está marcado, pero si yo tengo que marcarlo, lo que se marca es la corriente y la tensión. Total o la principal. Esto sería la corriente total y esto sería la tensión. El ángulo que me interesa es el ángulo que hay entre ellos dos. Yo sé el ángulo que está la corriente, el ángulo que está la tensión, restándolo obtengo el ángulo de los dos. Y eso es el diagrama fasorial. El diagrama fasorial, si yo lo resuelvo bien, vectorialmente yo puedo comprobar todo el ejercicio teórico que yo he hecho. De esta forma tan fácil y sencilla que labura con lo complejo. 31,93. ¿Cuál? Profe, Acá. como puede encontrar tensiones de algunos componentes, ¿verdad? Si yo tengo las tensiones y las corrientes totales. Sí. Yo puedo encontrar tensiones de algunos componentes, como por ejemplo la tensión del paralelo, la tensión esta que es dato, que cae sobre Z3, las corrientes que circulan, que la I1 por Z1, la I2 por Z2. Con estos valores hecho escala puedo comprobar todo. Y vamos al cálculo de potencia. Y acá tenemos otra cuestión también. Y el concepto que nosotros le introducimos cuando hablamos de potencia compleja y le explicamos aquella vez, le dijimos que la potencia compleja es la tensión por la corriente conjugada. ¿Se acuerdan de eso? La corriente conjugada es el valor de corriente, el mismo valor, pero cambiado el ángulo. Y esto tiene que ver con algunas definiciones de por qué nos gusta dibujar de esa manera S y Q. Ya hemos visto que en el diagrama de impedancia,
nosotros cuando tenemos... A ver, vamos a hacer algunas preguntas teóricas. Cuando yo tengo una bobina, yo tengo una bobina real. Esa impedancia, ¿cuánto vale en esa bobina real? La R de la bobina. Del cable. La R de la bobina más XL. J XL. No hay que olvidarse del J. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bien. Cuando yo tengo un capacitor, no ideal, sino real, ¿cuánto va a ser la impedancia? R menos JXE. Menos JXE. Perfecto. Entonces, en ninguno de los casos me hace falta que yo la tenga físicamente la resistencia, ¿no es cierto? No es que yo tengo dibujado, pegado una resistencia y una bobina puesto a la par y soldada en un circuito. Yo con tener una bobina real, ya tengo una impedancia. ¿Por qué? Porque la bobina real tiene una resistencia. Si yo agarro con el tester y la mido, tiene una resistencia. Y después, por su propia forma constructiva, o sea, por su propia inductancia, tiene una XL. Y lo mismo pasa con el capacitor. El capacitor tiene una resistencia interna y tiene una XC. Entonces, físicamente no me hace falta tener los dos elementos. Con que yo tenga un elemento que yo lo llamo real, que lo compro porque lo tengo y lo compro, ya tengo una impedancia. O sea, cuando ustedes tengan una bobina real que está en un circuito, y ustedes ya tienen que hablar de impedancia, ya no pueden hablar, tengo una bobina en el circuito. ¿Por qué? Y porque tienen una impedancia. Cuando varío la frecuencia o varío los componentes o empiezo a variar las tensiones, si yo no considero los circuitos reales, ¿qué va a pasar? Se van a producir calentamiento que no lo es considerado. Eso a ustedes les queda claro, ¿no es cierto? Cuando ustedes están haciendo un circuito. Eso, ¿sabe cuándo pasa, muchachos? Cuando están en la práctica. Porque es muy lindo dibujar los circuitos teóricos y ponerse y despreciar una cosa en la otra. Pero cuando yo ya empiezo a manejar valores de tensión, por ejemplo, que esa tensión sea en un transformador, donde yo tengo una XL en el transformador, y esa tensión sea 13.200 voltios. ¿Ustedes opinan que esa resistencia que tiene la bobina influirá constructivamente o no influirá constructivamente? Si yo tengo una tensión de 13.200 voltios. Y sí, ya esa tensión va a calentar, ¿verdad, la bobina? Ahí tenés. A eso es lo que yo quería llegar. Esas resistencias producen calentamiento. Esos son los efectos que no son deseados, porque a uno le gustaría tener una bobina ideal, pero no la tiene. Entonces ya empiezan a producirse ciertos valores donde no los podemos despreciar. Entonces, lo correcto, cuando nosotros hablemos de estos tipos de circuitos, es decir, no es que yo tenga una bobina, yo tengo una impedancia. Fíjense, la potencia aparente, que es la S, que es la potencia que se mide en volt-ampere, va a ser la que cae en Z1, va a ser U de la tensión del paralelo por la corriente I1 conjugada. Esto va a ser la tensión por la corriente que ya he calculado conjugada, menos 61.48. Z1 me ha dicho que era una resistencia con una inductancia. Y ya acá, cuando yo hago todos los cálculos, llego a S1
yo con calcular S1, yo ya calculo P1 y calculo Q1. Yo ya calculo P1 y calculo Q1. Esto es Q1. ¿Por qué menos, profe? La corriente del I. Ya lo explicamos. Y esto es S1. Por supuesto que el ángulo va a ser lo que salga de hacer la tangente de acá y va a ser todo. Ahora, este ángulo phi, va a ser el mismo ángulo que ustedes tenían acá, ¿no? Esto es Z1, esto es R1 y esto es X1. Este phi es el mismo ángulo que está acá. Tiene que darle el mismo ángulo. P1 es la potencia batada, Q1 es la potencia que se dice que está en atraso, que es la potencia que cae, la potencia reactiva en la bobina, y S1 es la aparente. ¿Por qué? Esto cae por definición. ¿Por qué va para abajo? Cae por definición cuando nosotros hablamos aquella vez de potencia compleja. Y también tiene que ver por esta definición, que está conjugada. Y entonces me la cambia y me la tira para abajo. Miren, en este circuito, si esto es mi tensión, yo me paro acá, y esto está girando así, en omega, y yo tengo este circuito, la corriente la voy a tener antes o después de la tensión. En este, ¿no? ¿Qué opinan? Yo estoy parado acá en este punto. Estos son los fasores que están girando en este sentido. La corriente, primero va a pasar la tensión y después va a pasar la corriente, o primero va a pasar la corriente y la tengo que dibujar para acá arriba o para acá abajo la corriente. Para abajo. Arriba. Para arriba. No, la tengo que dibujar para abajo. Es una bobina. Por eso le he puesto el sentido de giro. ¿Ah? Yo me paro acá, yo soy el observador que me paro acá. Primero pasa la tensión y después pasa la corriente. En el circuito este, yo primero tengo la tensión y después tengo la corriente. Eso es lo que dice la definición. La tensión pasa primero y la corriente después. Perfecto. Esto dice la definición. Fíjense en que estos fasores están girando. Yo les saco una foto. Entonces, un instante antes de esto, este fasor estaba acá y este fasor estaba acá. Pero yo sigo estando acá. Me fijo acá, los fasores vienen para acá. Como vienen para acá, primero, por este punto que yo le llamo referencia cero, ha pasado la tensión y después ha pasado la corriente. Y eso es la definición de un circuito inductivo. Como eso es la definición de un circuito inductivo, esta corriente yo la puedo dividir en dos. En una corriente reactiva y en una corriente resistiva. U por I, P. U por I resistivo, porque la corriente que siempre está en fase con la tensión es la corriente resistiva o la corriente activa. Entonces, esto es la potencia activa, que es la potencia que se consume en forma de calor, que es la potencia de ¿Profe? trabajo. Sí. Está en fase porque por lo general la resistencia no tiene ángulo La de resistencia desfasaje. no tiene ángulo, por lo tanto está en fase. Por lo tanto, es por eso que está siempre en fase. Siempre fase es por eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes han estudiado teoría del circuito, han visto que un circuito con la resistencia, en un circuito conectado en 220, con la resistencia, la tensión y la corriente están en fase. ¿Estamos? Sí. Gracias. Toda esta potencia es la potencia batada que a ustedes le cobra de toda esta potencia es la potencia batada que se gasta en forma de energía.
de energía útil, es la energía útil que nosotros le llamamos, energía calórica. La energía calórica o la energía que se transforma en mecánica. La potencia reactiva es la potencia, no es una potencia inútil, pero es la potencia que nosotros no queremos, la indeseada, que se manifiesta cuando yo hago esta corriente por esta tensión. Y esto es Q. Y esto es S. Entonces, de aquella definición, yo le decía, cuando nosotros tengamos un equipo, un RL, un RXL, que nosotros miremos como impedancia, cuando nosotros hagamos esto, vamos a ver que la Q está para abajo. Y esto se llama en atraso. En algunos libros, inclusive en el Dialnet, ese que yo le puse ahí, en el Dialnet ese que yo le puse ahí, esto siempre lo van a encontrar como una sola cosa, lo dibujan así, no le importa más nada. Lo dibujan como Q, como P, y esto como S. Y no le dan más importancia. Pero nosotros sí le vamos a dar importancia porque lo estamos viendo desde el punto de vista eléctrico. Entonces lo correcto es explicarle a ustedes que esto va para abajo. ¿Y por qué va? Por esta definición. Cuando yo tengo el circuito capacitivo, tengo un R y acá tengo un JXC, hemos visto que esto XC va para abajo, esto es R y esto es Z. ¿Mm? Esto no lo discutió nadie, porque esto ustedes lo han estudiado en memoria. Y esto ya lo saben y es así. Y no se lo estamos discutiendo. Pero cuando nosotros hacemos el diagrama de fasores, por eso le insistimos, si yo planto la tensión a 0 grados y me pongo acá y digo que estos fasores giran así, la corriente en un circuito capacitivo va a pasar antes que la tensión. Y esa corriente yo también la puedo dividir en una corriente que va a estar en fase con tensión y en otra corriente que va a estar a 90 grados, que va a ser la corriente reactiva. Esa corriente que está en fase por esa tensión me va a dar la P. Esto normalmente se denomina QL. Esta corriente que está a 90 grados por esta tensión me va a dar la QC. Y esto me va a dar S. Y esto se dice que está en adelanto. Cuando yo pongo capacitor, se dice que está en adelanto el ángulo. Entonces, cuando yo tengo impedancia, está en atraso. Cuando yo tengo capacitores, estoy en adelanto. Los ángulos son lo mismo, pero el concepto es diferente. Y de ahí nace el concepto de potencia compleja. Por eso se conjuga, se pone el conjugado. Y acá gira el ángulo. ¿Mm? Cuando yo calculo Z2, es exactamente lo mismo y obtengo una parte real y una parte imaginaria. Acá, por más que le dé el signo más, ustedes lo dibujan para abajo. Por más que le dé el signo más, lo dibujan para abajo. Le va a dar el signo más porque ustedes lo han hecho conjugado, nada más que por eso. Cuando hagan la Z3, esto está en adelanto, porque era un capacitor, la Z3. Y acá, fíjense en que le da un signo menos, pero el dibujo del triángulo de potencia, que no hay que confundir con fasores y no hay que confundir con triángulos de impedancia, va hacia arriba. ¿Mm? Por más que esto dé menos. Lo importante del concepto es que entiendan que cuando hay un capacitor y cuando hay una bobina, se están oponiendo. No se están sumando, se están oponiendo. Ahora, lo correcto es dibujarlo así. Cuando yo he entendido todo estos conceptos, vamos a hacer el triángulo de potencia. Vamos a hacer el triángulo de potencia. Borramos esto. O sea, yo ya he entendido el concepto de por qué va la S, la Q para un lado, de por qué va la otra. Entonces hago el triángulo de potencia.
Ya he visto que Z1 es una resistencia con una bobina, Z2 una resistencia con otra bobina y Z3 una resistencia con un capacitor. Fíjense. ¿Cómo se hace el triángulo de potencia? Bueno, P1, empiezo dibujando P1, que era un valor conocido. Yo sé que es una bobina y que van a trazo, dibujo Q1. Ya tengo el ángulo para S1, porque yo primero he encontrado S1 con el ángulo, por lo tanto encuentro P1 y Q1. Tengo el ángulo. Y estoy parado en este punto. Ahora tengo que dibujar P2, o tengo que dibujar P2, Q2 y S2, que es todo el triángulo de potencia de la Z2, que también es con una bobina. Dibujo, pongo P2, pongo Q2 y encuentro S2. Y ya estoy en este punto del triángulo de potencia. Voy a hacer P3, Q3 y S3. Yo ya sé que es una resistencia con un capacitor. Por lo tanto, me va a dar para arriba. De acuerdo a la teoría, dice que Q tiene que estar para arriba. Pongo P3, pongo Q3, yo tengo S3. Desde el último punto, que es este, y el origen, trazo una línea. Esa línea va a ser mi S total. Mi Q total va a ir desde acá hasta acá, y mi P total va a ser la suma de P1 más P2 más P3. Profe, y Sí, esa S total la podemos calcular multiplicando la I total directamente por la tensión. la podés calcular multiplicando. Esta es la forma gráfica. Y esa forma gráfica tiene que cerrar haciendo el cálculo que vos estás diciendo, que podría ser haciendo P1 más P2 más P3, haciendo Q1 más Q2 menos Q3, porque le tengo que restar, porque hay uno que es un capacitor, y haciendo la raíz cuadrada de esas dos. Y la otra forma es hacer, eso también tiene que ser igual a hacer la tensión total por la corriente total conjugada. ¿Estamos? Por la Sí, corriente total conjugada. Y eso me va a dar una potencia activa, una potencia reactiva. Fíjense que me da menos, por lo tanto, si me da menos, el circuito dibujado se comporta como una bobina o como un capacitor. Como un capacitor. Como un capacitor. capacitor. Entonces yo de este cálculo puedo tener P total, Q total y S total. Y todos los cálculos que yo pueda hacer me tienen que cerrar con este que está hecho a escala. Si ustedes lo hacen, este es el método gráfico. Si ustedes lo hacen al método gráfico y lo miden porque lo dibujo en escala, le tiene que dar igual que hacerlo de las tres formas. Haciendo U por I conjugado o haciendo P1 más P2 más P3, haciendo Q1 más Q2 menos Q3 y haciendo la raíz cuadrada. ¿Estamos? Sí, Le tiene que dar lo mismo. Lo pueden ¿Dónde está comprobar. ese en el diagrama, profe? Ya la hago ver. ¿Dónde está ese total? Mira, vos venías dibujando S1 acá, S2 acá y S3 acá. Entonces ese total está de donde ha terminado tu triángulo de S hasta el origen. Ese es la S total. Bien. Por supuesto que te va a quedar Q total para el cateto opuesto y P total el cateto adyacente. Cualquiera de los dos métodos. Bueno, y este problema, que era el 1, yo se lo había tirado a ustedes para que ustedes lo vean y lo tengan ahí y sepan cómo hacer. Del trabajo práctico número 3, el problema 1, lo están viendo ahí, es este. O sea, en realidad eso era mucho más complejo que hacer esto, pero bueno. Dice, si la lectura de los voltímetros es tensión de red 250 voltios, BZ 250 voltios, BR1 100 voltios y BC 125,
Determinar factor de potencia del circuito. Valor de la potencia activa si la lectura del amperímetro es 4 amperes. Valor de C, L, R1 y R, sabiendo que la frecuencia es 50 Hz, factor de potencia de la impedancia Z. Vamos al problema este. Tensión de red es 250, BZ es 250, BR1 100, BC 125. Vamos a hacer el primer dibujito, o sea, esto se empieza a hacer por el método gráfico para encontrar algunas correspondencias en los ángulos. Pero fíjese, en BR lo dibujo en función de la... Primero dibujo el vector de la corriente, que no lo conozco, y ahí voy a dibujar BR1, que va a estar siempre en fase con la corriente. Yo ya lo dibujo a escala 100. BC yo ya sé que lo tengo a 90 grados, y BZ es una RL, por lo tanto va a tener una caída acá y una caída acá. Y ahí pongo BZ. Ahora, ¿qué también sé? Y bueno, yo sé que si yo agarro el vector de BR, le sumo BC, si este vector de BR, le sumo BC y después le sumo BZ, yo voy a saber que esta es la tensión de la red, el que está acá. Ahí en BZ le pone alfa porque todavía no lo he encontrado al ángulo, ¿verdad? Claro, todavía no encontraste el ángulo en BZ, este alfa, pero sí vas ahí averiguando todos los otros valores. Por eso le pone alfa. A ver si lo puedo agrandar. Nosotros en este diagrama lo tenemos que hacer a escala, ¿verdad? Sí, lo tienen que hacer escala para poder encontrar bien los ángulos. Bien, Fíjate bien. que acá pone el vector OA, que sí te va a interesar, va a ser la raíz cuadrada de BR más BC al cuadrado. Entonces te interesa porque esto vale 160,1 voltios, que sería sumar la caída desde este punto a este punto. Si yo sumo esta caída, acá voy a tener una tensión. Esa tensión va a ser 160,1 voltios. Factor de potencia. El factor de potencia es el coseno phi. El ángulo formado entre la tensión de la red y la corriente. Este ángulo, este que dice el phi. Todavía no lo conozco. Como acá tengo un triángulo, yo puedo aplicar el teorema del coseno. Normalmente en estos problemas se aplica teorema del coseno o teorema del seno. ¿Qué decía el teorema del coseno? Para este triángulo que se ha formado, OAB, yo voy a tener que BZ al cuadrado, es el lado opuesto, es igual a a tensión de la red al cuadrado, más este vector que es lo A al cuadrado, menos el doble producto de los dos vectores, el B de la red y el OA, por el coseno del ángulo opuesto, que sería el coseno del ángulo delta, que va entre OA y B red. Ahora, de todo esto, yo ya conozco conozco los otros dos ángulos, lo único que no conozco es delta. De acá encuentro el coseno de delta y por lo tanto encuentro delta, 71,3249. Y ahora dice, vamos a obtener el valor del ángulo beta. Beta sería este angulito. ¿Por qué? Porque yo ya conozco este. Si después conozco beta, voy a encontrar phi. ¿Y beta qué es? La tangente de BC sobre BR. El arco tangente de BC sobre BR. Y ahí encuentro beta. Tangente de beta, EBC sobre BR, beta es el arco tangente de este valor, encuentro beta. El ángulo phi va a ser delta, que es el ángulo grande, menos beta. Y así encuentro el ángulo phi. Y por lo tanto encuentro el coseno phi. El coseno phi es 0,9397. Dice, la lectura, el punto B, la lectura del batímetro sabiendo que la lectura del amperímetro es 4 amperes.
Los batímetros, muchachos, como la palabra lo dice, miden potencia activa. Hay otros aparatos que miden la reactiva, pero en este caso, cuando hablamos de batímetro, estamos hablando de potencia activa. Por lo tanto, estamos hablando U por I coseno phi. ¿Ah? La potencia activa es U por I coseno phi. El coseno phi ya lo tienen, la corriente lo tienen, porque le están dando un valor 4 amperes, la tensión de la red de 250. Esto mide 940 vatios. Después dice valores de C, L, R y R1, ¿Qué sabiendo que quiere la decir que eso está frecuencia de la red, consumiendo? 940 vatios. 940 vatios está consumiendo ese circuito que está ahí. ¿Ah? En forma activa. Cálculo de la capacidad. Bueno, la corriente la intensidad del condensador es también 4 amperes. Dicha intensidad responde a la fórmula BC por omega, el valor de C del capacitor en microfaradios sobre día a la sexta. Si esto lo tengo en microfaradio, ¿no? Si no, el día a la sexta no va. Y de ahí encuentro el valor del capacitor y da 101,9 microfaradios. Cálculo del coeficiente de autoinducción. Vamos a borrar esto. Yo sé que Q es U por I el seno de phi. ¿Ah? Primero estábamos en la activa, ahora estamos en la reactiva. Y obtengo que esto da 341,8 bar. El vector fasor está adelantado con respecto al vector de intensidad. Bueno, después dice que Q es igual a QL menos QC. Eso es verdad porque acá tengo este y tengo este. Hay que ver cuál se le impone de los dos. Ahora, yo sé que QC va a valer BC por IC, porque BC era dato, y esos son 500 bar. Y bueno, yo ya sé que QL va a ser el Q de la red, que el que tengo calculado acá, el Q de la red, más el Q del capacitor. Y eso me da QL, 841,8 bar. Bueno, si después quisiera encontrar el L, QL es XL por I al cuadrado, XL omega L por I al cuadrado, el valor de I ya lo tengo, y de acá despejo L. Cálculo de R1, este es más fácil, la tensión de R1 sobre I. Cálculo de R, Z es BZ sobre I, y Z, la R va a ser raíz cuadrada de Z al cuadrado menos XL al cuadrado. Bueno, estas son comprobaciones. Factor de potencia entre la R y la Z, directamente R con Z, esto es del primer circuitito que está acá. De este circuito que está acá. Bueno, este ejercicio está sacado del DialNet, ejercicio resuelto y explicado en forma senoidal. Son como 350 ejercicios. Se tomaron algunos para el práctico y otros se toman para los parciales. ¿Están subidos estos, profe? Sí, están subidos en la teoría. En las carpetas de teoría lo van a encontrar a este libro. Y sobre este libro hay algunos, por ejemplo, el 1 y el 2 está hecho de este libro. Búsquelo, está ahí, está bien explicado. Como le he dicho, no me interesaba hacer algo que ustedes después no lo entiendan. Me interesa que ustedes tengan los prácticos de referencia para poder estudiar en parcial. Este es parecido a lo que hemos hecho, nada más que antes lo hemos hecho en serie, esto es en potencia. Y bueno, los generales monofásicos, pónganle la carga, eso no es muy complicado. Problema número 6. El problema número 7 también está en el RealNet. Véanlo. Capaz que le varía algún valor, pero está. Cuando hay un chico que me pregunta, cuando la lectura es el valor, cuando se pone el valor, si hay que dividir en raíz de 2.
¿Qué creen ustedes? Si yo le digo la lectura del voltímetro de 220 voltios, ¿hay que leer raíz de 2 o no? No. No. ¿Por qué? Porque ya me lo da como valor eficaz. ¿Mm? Ahora, si yo les dijera, yo tengo un osciloscopio donde la B de pico es 250. Sí. O yo tengo A ese B voltímetro. de pico después tenemos que A dividir el esa, 2, ¿no? claro, porque esa es la B máxima. O sea, si yo le Para que sea dijera, eficaz. miren, claro, si yo le dijera, yo no tengo un voltímetro puesto ahí, yo tengo o tengo un voltímetro de esos tipos osciloscopio donde la forma de onda es senoidal perfecta y tengo la B máxima que me da 250. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí sí divido en raíz de 2 y laburo con la tensión eficaz. Pero si yo tengo instrumentos, ya los instrumentos me dan en eficaz. Yo ya no tengo que dividir más nada. Bueno, y esto quería yo explicarles de los prácticos porque me han estado haciendo consulta y bueno, digo, mejor le hago la explicación de 2 o 3 problemas bien hecha. Si ganan ustedes, ya les voy a buscar la página a donde les he subido, porque bueno, sobre esto se toma, ¿no? O sea, en el parcial es más fácil que demos problemas de este tipo a que demos problemas de la parte de magnetismo. La parte de magnetismo era más que nada para que ustedes tengan la introducción. A ver si le encuentro, le digo dónde apunte el libro y nota. Ya le digo dónde le he subido eso. Eso Profe, creo que ¿cuándo está. sería más o menos la fecha del parcial? ¿Les parece a ustedes la primera semana después que volvamos de las vacaciones? Sí, profe. Bueno, El así libro la este están está subido en Apuntes de Corriente Alterna. en apunte corriente alterna, ahí está. ¿En Profe, qué O sea, página el ejercicio que nos acaba de hacer ver? a ver, ya te digo. La página, el ejercicio 21, la página 102. profe, Igualmente hay un montón de ejercicios ahí, puedes ser sacado de cualquier lado, ¿no? profesor, la, Sí, la clase pasada había dicho que, bueno, la primera y segunda semana después del receso íbamos a hacer las exposiciones. bueno, pero también tenemos el parcial. Entonces yo pensaba que esta clase ya íbamos a exponer, pero hay un grupo que me ha dicho que la Profe, pasaba para la otra semana. lo La podemos hacer exposición. parcial después de las exposiciones porque creo que en la primera semana tenemos parcial también. ¿En la primera semana tienen parcial? Hay finales, hay mesas también. Sí, creo Las que mesas están en agosto. Claro, A la ver, primera semana de agosto. ya les digo. Así ya fijamos ahora nomás. teníamos Nosotros parcial del... el otro martes tenemos clase, porque las vacaciones empiezan después del 9. De ahí vienen 2 semanas y de ahí tenemos el 27, tendríamos que estar volviendo el 27 de julio y las mesas son a partir del 8 de agosto. O sea, tenemos 2 clases y ya ahí no agarran las mesas. Entonces, ustedes la están alargando las exposiciones. O tomamos el 27 o tomamos el 3. Eso lo eligen ustedes. Por supuesto, el día que tomemos no va a haber posibilidad de hacer exposición. Ahora, para hacer exposición tenemos la otra clase, que creo que hay un grupo que iba a darlo hoy y me dijo que lo dé mejor la otra clase. Y podríamos tomar el parcial el 27 o el 3 de julio. Perdona, el 27 o el 3 de agosto. Pues ya no lo movemos, ¿no? ¿El 3 de agosto les parece? A mí sí, profe. Sí, Bueno. profe, mejor. Y entonces la otra clase expone el grupo que iba a exponer hoy, ¿le parece? Sí, profe. Disculpe, Bueno. sobre la presentación de este TP, ¿qué Sí. la puede correr para el 9
porque tenemos dos parciales ¿Cuándo era la presentación? este viernes. Claro, Creo y si que lo puede correr, va a estar bueno para que ahora con la explicación esta está buena y supongo, por lo menos yo ya entendí un poquito más y este viernes Bueno, para también salir adelante. tenemos parcial. este viernes, espérate, hoy es 29, ¿cierto? Escuchen, dejamos la presentación para el 9 de julio de este práctico. ¿Le parece? Perfecto, perfecto. 10, profe. Sí, Listo. profe. Sí, profe. Bien, Pero, ¿Qué temas van pero en el evaluativo? profe, gracias. En el parcial. los temas que van en el parcial son ejercicios muy parecidos a los del TP3. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo factor de corrección, tengo fasores, tengo muchísimos valores, entonces yo lo encuentro más productivo hacer un parcial en esa referencia. Solamente corriente alterna. Sí, solamente corriente alterna. Perfecto, muchas gracias. ¿Ah? Ok, Listo, profe. entonces le pasamos para el 9 el práctico, ¿le parece? Bien, profe. Bueno, y entonces el otro martes expone, que sería el último martes que no vamos a ver, expone el grupo que tenía que dar hoy, creo que sobre instalaciones eléctricas. Y bueno, y ahí vamos llevando los grupos a medida que ustedes vayan dando. Y vamos intercalando alguna clase con algún grupo. De trafo nos queda ver la parte de potencias, de la parte de ensayo. Esa la podemos dar el otro martes si queda, digamos, algo del tiempo en la exposición del grupo. Que yo creo que sí puede quedar. Entonces el parcial sería el 3 de agosto. El 3 de agosto. Yo ahora lo anoto. El parcial empieza a la hora que entramos, 8:30, hasta la hora que se desocupe el último. Sí, es el mismo horario. A medida Es que por se el van aula virtual, desocupando, ¿verdad? van abandonando. ¿Cómo? Por el aula virtual va a ser, ¿verdad? Sí, por el aula virtual. Le tiro los problemas y ustedes lo hacen. Pero van a tener que tener una cámara. O sea, todos tienen que tener una cámara porque es como si rendiera un parcial, ¿no? Tienen que tener una cámara apuntando al examen, eso ya lo saben, ¿no es cierto? No hace falta que yo le diga. ¿Qué temas entran, profe? Y entra corrección de factor de potencia en estos tipos de circuitos, potencia activa, triángulo de potencia. Por eso le decía, está más pensado hacia el trabajo práctico número 3, a esos tipos de Ah, ejercicios. lo de magnetismo no entra nada. No, magnetismo es una introducción que siempre, que a veces la ponemos, pero no quiero que tampoco se anden confundiendo ni estudiando. Yo creo que más le apuntemos a este tema. Ok, ¿Ah? Dale. Hacemos así entonces. Bien, profe. Bueno, Bueno, le subo la clase, chicos, y le cambio la fecha del examen. Gracias, bien, profe. gracias. Estamos listo, ocupados. gracias. Bueno, Luego, profe. bueno, hasta luego. Hasta Bien, luego. Luego. Hasta luego, profesor.